Y entonces en una técnica tenemos que responder a si se puede instalar o no se puede instalar. Entonces, yo le pondría a ustedes, ¿quién de aquí utiliza, imagínense, ROZ? Entonces dirían, ¿cuál es la filosofía? No los brackets de ROZ, te digo la filosofía. Es decir, cuando uno dice, yo utilizo una técnica, utilizar una técnica no es utilizar los brackets y los alambres de una técnica. Utilizar una técnica es utilizar la filosofía de esa técnica. Es decir, por ejemplo, si yo utilizo, yo la teoría progresiva utilizo mucho la técnica de Ríquez. Yo utilizo la filosofía de Ríquez para diagnóstico cefalométrico, y utilizo la filosofía de Ríquez muchas veces para el estudio de la funcionalidad del paciente, de la ATM, y sobre todo utilizo la técnica de Ríquez para el tratamiento en dentición mixta. Es decir, utilizo la técnica de Ríquez para ver en dentición mixta cómo debo de incluir o no los incisivos, cómo debo hacer un arco utilitario de protrusión, la utilización del cuadrillas para expansionar, etc. Por tanto, si preguntáramos ahora a una persona que utilizara ROZ, diríamos, ¿se puede instalar? Y te dirían que no. ROZ dice que no se puede instalar. Sin embargo, si fuéramos a otras técnicas, pues imaginaros la técnica el péndulo de Mulligan o el péndulo de Hilbert, y fuéramos a preguntar si se puede instalar, te dirían que sí. Yo os voy a decir que la técnica SWF, nuestra técnica, básicamente la respuesta es que depende de la etiología. Se suele decir, este es el general Franco, fue el presidente del gobierno español durante casi 50 años, era gallego, era de cerca de Santiago de Compostela, de mi ciudad, de donde es va a ser el próximo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que va a ser el próximo presidente del gobierno español, que también es de mi ciudad, de Santiago de Compostela. Y a su vez había un cardenal en la época de Franco, en la época de la dictadura, había un cardenal que se llamaba Quiroga Palacios, que también era de Santiago de Compostela. Y entonces iba a venir, en los años 59, iba a venir Pablo VI, Juan XXIII iba a visitar Santiago. Y entonces los gallegos tenemos todos fama de responder con otra pregunta. O se dice que cuando se ve un gallego en una escalera, nunca se sabe si sube o si baja. Y me cuentan que cuando fue Quiroga Palacios, el cardenal gallego de Santiago de Compostela, a ver a Franco, le dijo, generalísimo, que creo que va a venir Juan XXIII. Entonces tiene que usted mandar a hacer el nuevo aeropuerto de Santiago. Y entonces Franco le dijo, ¿y si no viene? Y el cardenal le dijo, ¿y si viene? Y eso es un poco la broma entre gallegos. Pues esto también, cuando se pregunta a uno si se instala o no el canino, también la respuesta es depende. ¿De qué depende? Bueno, básicamente lo que nosotros, la filosofía de la técnica es, cuando existe una mesialización de molares, y esa mesialización es una mesialización asimétrica, es decir, más en un lado que en otro, y se acompaña además de rotación, presumimos que esa mesialización es secundaria, muchas veces secundaria, a una pérdida prematura de los ses o una mesialización prematura de los meses. Por tanto, siempre que exista rotación y mesialización asimétrica, siempre vamos a instalar los molares, independientemente de que esté el segundo molar en boca o no lo esté. Siempre que la rotación de molares, siempre que la mesialización de molares no se acompañe de rotación, y sobre todo cuando esa rotación y además es simétrica, nosotros no instalamos. Creemos que esa es la posición natural en que nacieron los molares y no debemos de instalar porque vamos a conseguir o impactar los sietes o tener un problema con los terceros molares o simplemente que nos va a recibir el instalamiento. Por tanto, en este caso sí que había, como veis aquí, sí que había una rotación muy marcada del molar. De hecho está la famosa medida del visto mesio, que pasa por aquí, pasa por aquí. Segundo, se habían mesializado molares y premolares, era asimétrica y por tanto vamos a instalar. Casi siempre el instalamiento, recordad que va a ser alrededor de la gran raíz palatina, es decir, aquí hay una raíz palatina muy importante. Recordad que para estar seguros de que hemos corregido esta rotación, tenemos que tener el segundo premolar superior descansando sobre este primer molar inferior,
Podemos utilizar alguna medida como la de Ricketts, otra medida para ver la distancia a la vertical pterygoidea, pero básicamente lo que vamos a utilizar aquí para iniciar el tratamiento va a ser un péndulo, un aparato de péndulo. ¿Podríamos utilizar una barra palatina? Sí, pero yo soy una persona de prisas, de prisas. Yo no quiero que los tratamientos me duren más de 24 meses. Prefiero que no me importa que el paciente me pague en 30 meses. Es decir, prefiero financiar al paciente el tratamiento, y de hecho lo financiamos, pero lo quiero cortar la duración del tratamiento. ¿Por qué? Porque los adultos no aguantan tratamientos mayores de un año, año y medio, y porque los niños, a partir de los 2 años, la colaboración cae drásticamente. Y necesitamos colaboración para que el niño utilice las gomas intermaxilares al final del tratamiento cuando estamos asentando la oclusión. Por tanto, si pongo una barra voy a tardar más. Aquí utilizamos un péndulo. Ustedes ya conocen el péndulo, no voy a hablar de esto. Básicamente yo lo utilizo mucho. Lo único que sí le digo es que el péndulo hay veces que necesito mucho distalamiento y mucha desrotación. Otras veces necesito poco ya distalamiento, pero mucha desrotación. Y otras veces no necesito ni mucho distalamiento ni mucha desrotación. En estos dos últimos casos, en lugar de utilizar aquí TMA o beta-3 titanio, la titanio molibdeno, vamos a utilizar el alambre el Giroid Blue, porque es suficiente para producir derrotación y equilibrio. Siempre que tengamos una técnica, tenemos que saber qué es y pongamos un aparato de esa técnica, tenemos que saber qué tenemos que esperar, qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en la visita siguiente? Entonces, antes, cuando pongamos el péndulo, ¿qué podemos esperar de un péndulo? ¿Qué el péndulo nos va a dar de manera natural? Nos va a dar 20-80, es decir, 20 de protrusión, 80 de escalamiento. ¿Qué ocurre cuando el péndulo nos da 50 y 50? Nos produce una gran protrusión para pues que haya poco, algo funciona mal. El anclaje, el caso no está indicado, pusiste el péndulo en un caso que no era un caso. Por tanto, 20-80. Y si esta proporción es a favor de la protrusión de los incisivos, entonces es que algo hiciste mal. Por tanto, tenemos que esperar que haya un 80% de instalamiento y un 20%. Evidentemente, el 20% de protrusión temporalmente nos va a empeorar el caso, porque temporalmente nos va a cerrar aún más y a colapsar más el espacio de aquí. Bien, alineamos con 4 braques. A continuación ponemos también braques con garfito lingual y el caso acaba. Es decir, lo que vemos aquí es un caso muy sencillo. Tenemos aquí un pequeño problema en el molar que no acaba de evolucionar. Estos problemas muchas veces los dejo para después. Yo al paciente la sigo viendo y dentro de 3 años le pongo una gomita aquí, cualquier cosita, y acabo de ajustarle el segundo molar, porque en este momento no tengo segundo molar para poderlo colocar. Bien. Pongo una retención de 3 a 3 porque hemos puesto una barra palatina, un buen resultado desde el punto de vista estético oclusal. Bien. Y lo más interesante de esto es recordar esto. El premolar, este descanso del premolar sobre el primer molar inferior nos va a marcar en todos estos pacientes, nos va a marcar la correcta sobrecorrección. Por tanto, cuando se habla de técnica, o algunas personas, por lo menos yo lo digo todo el mundo, pero alguna gente de EIMO, pues llegamos a una ortodoncia, tirar las barras palatinas, fuera los botones de Nance, ya no hay que quitar dientes, olvidaros de los cuadelis, ya con braques, eso es simplemente mentira. La ortodoncia sigue siendo la misma, tiene las mismas bases biológicas, fisiológicas, biomecánicas y de ortodoncia de toda la vida. Lo que ocurre es que han cambiado muchas cosas, pero no todo ha cambiado. Por tanto, recordar esto. Lo primero por donde debe empezar la ortodoncia es por la posición del primer molar. ¿Por qué tiene que ser esto así? Porque si no, no somos capaces, si no encajamos bien el primer molar superior y está rotado, el premolar no se acaba de encajar correctamente. Es decir, cualquier caso como este que tenemos todos en la consulta, esto es lo que yo llamo una clase 2, división 0, porque no es una clase división 2, división 1, y tampoco es una clase 2, división segunda, a pesar de que tiene un poquito de sobremordida apenas.
En este caso, empezamos el tratamiento. Fijaros como el segundo premolar está fuera totalmente del sitio. Por tanto, en este caso, empezamos. ¿Qué ocurre ahora? Pues que cuando tenemos montado todo el tinglado, con los brackets, con los alambres y con las bandas, realmente nos es muy difícil, y sobre todo no aquí viendo una pantalla de vídeo, sino en la clínica, con la luz del equipo y con lo pequeño que es la boca, pues es realmente muchas veces muy difícil ver la oclusión. Por eso acabamos, la mayoría de nosotros que somos diestros, acabamos mejor el caso derecho que el caso izquierdo. Porque vemos mejor el lado derecho que el lado izquierdo, vemos mejor los efectos del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, es mucho más cómodo, resulta más cómodo ver la posición exacta de este segundo premolar. Bien, me imagino que muchos de ustedes utilizan Synergy, entonces pues no voy a ser muy pesado con el tema de los sistemas de cómo ligar el Synergy, pero ya saben ustedes perfectamente que cuando nosotros en este caso queremos recuperar torsión, pues vamos a ligar este Synergy en forma de 8 o en forma metálica, es decir, precisamente para eso, para conseguir una mejor torsión. Por tanto, es muy importante ahora acabar el caso haciendo que esto encaje. Los elásticos, bien. Y muchas veces lo que hacemos es, en los pacientes lo que no quieren de la ortodoncia es llevar aparatos fijos. Entonces, muchas veces lo que hacemos para acabar de corregir estas maloclusiones pequeñas es hacer un pacto con el paciente. Y el pacto consiste en esto. Bien, yo te voy a quitar el aparato porque tienes la fiesta de graduación. Aquí creo que en México es la fiesta de los 15 años, en España pues la fiesta de la graduación, o la fiesta del verano, o el primer verano que tiene 15 y 16 años, etc. Yo voy a hacer eso, pero a cambio de eso vas a hacer una cosa. Me vas a utilizar mucho esta célula y además me vas a hacer otra cosa. Me vas a poner el aparato exploral. Solamente por la noche. Y realmente los pacientes, cuando pactas con ellos, con tal de que le quites el aparato fijo, pues suele funcionar bastante bien. Y lo tengo poco tiempo, a lo mejor son 3-4 meses con el aparato fijo, con la atención exploral y la celulita, simplemente ¿para qué? Para conseguir esto, una sobrecorrección de la maloclusión. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso como este de los caninos altos. Es importante, por ejemplo, para tomar decisiones de ortodoncia. Yo me fijo mucho en la curvatura que describen los incisivos superiores y la encía en relación a esto. En esta paciente es un caso que podríamos hacer extracciones. Bien, pero plantea dos problemas. Vamos a ver el cuadro. Es un caso que tiene un apiñamiento. Como digo yo, tenemos un problema. El primer problema es que Dios ya ha hecho ortodoncia aquí y no soy capaz de dejarlo como estaba. Ese es el primer problema de los casos de clase 1 con extracciones. Es decir, en los casos de clase 1, con un buen encaje en la arcada superior, un buen encaje en el lado derecho y un buen encaje en el lado izquierdo, la verdad que mejor no lo vamos a poder hacer. Entonces, eso plantea ya el primer problema. El segundo problema que plantea este caso es que tenemos poco espacio para los dientes y tenemos dos problemas. Tenemos dos problemas. Y un problema importante que tenemos es que en toda maloclusión de producción incisiva con sonrisa gingival, si producimos la retrusión de los incisivos, evidentemente va a aumentar la sonrisa gingival. Por tanto, tenemos que evitar extracciones en este caso. Bien, ¿qué hacemos aquí? Alinear la arcada superior, alinear la arcada inferior. Vamos a utilizar un poquito de gamas de clase 2 para sobrecorregir la posición de los segundos premolares. Y también para nosotros es importante ahora esto, es decir, ¿cómo voy a deslizar hacia atrás el arco sin que se produzca la apertura de la mordida? Pues lo voy a hacer ligando en el centro aquí para que el arco se deslice bien. Esta es una de las ventajas enormes que tiene la técnica, mejor dicho, el bracket synergy, la técnica SWR. Es decir, ligar aquí para que el bracket se deslice. ¿Y aquí qué me pasa? Que aquí tengo terror a perder torsión. Tengo terror a que de repente el diente, porque voy a hacer stripping para conseguir espacio, claro, milagros no se pueden conseguir, es decir, stripping, lo que voy a hacer es retruir el incisivo inferior, el superior, pero ojo que no quiero perder torsión. Por tanto, ligo con arcos de 19 por 25 gruesos, ligo los incisivos en forma de 8. En mitad del tratamiento, siempre que haya un problema o sospechas de que podemos tener problemas con la sonrisa gingival,
y sobre todo en casos en que no podemos incluir los incisivos inferiores porque vamos a conseguir producir una movilidad abierta, siempre hacer fotografías en mitad del tratamiento de la sonrisa para ver cómo vamos. Pactamos con la paciente, mira, está todo bien, pero me queda un poquito acabar de ajustar estos premolares. Ponme por favor la tracción está temporada un poquito y simplemente la tracción, unas gomitas aquí, un poquito de cadeneta y el caso acabado. Y estos casos que acabamos de asentar perfectamente aquí, esta es la fase justo final. Hemos retirado el aparato, pero nos falta asentar un poquito el premolar. Vamos a sobrecorregir el premolar y ahora ya está acabado. En estos casos, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver qué pasa años después y vemos como afortunadamente, lo decía la doctora Gloria Velarde, estos casos años después que hemos ido viendo están estables. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema periodontal es un tema complicado. Es decir, cuando nosotros dejemos bocas al límite, bien porque lo queremos hacerlo así, bien porque los pacientes nos lo imponen, bien porque la madre, más que el padre, sobre todo los padres, sobre todo la madre, nos dice que no quiere hacerse extracciones, ojo con la higiene bucodental, con el cepillado de dientes, ojo con el cepillado de dientes después de los tratamientos. Hay que decirle a los pacientes que se cepillen poco durante el tratamiento, que se cepillen mucho y después se cepillen poco. ¿Por qué? Porque si no, los pacientes con los dientes alineados tienen los hábitos de cepillado cuando tenían los aparatos de ortodoncia y se acostumbran a cepillarse 35 veces al día durante 60 minutos cada vez. Y esto es una de las cosas que vemos muchas veces, estas recesiones están producidas, además de por ser una encía en papel de fumar y tener poca encía insertada, pues por esa situación. Por tanto, son situaciones, como veis aquí, de casos tal. Otras veces, pues son situaciones también sencillas, en que lo que vamos a hacer es alinear la arcada superior. Muy importante, utilizar mucho elástico de clase 2, en estos casos. Muy importante ligar en el 8, porque el problema ¿cuál es el problema básico de esta maloclusión? La falta de torsión de los incisivos. Y nosotros vamos a conseguir la torsión a base de la ortodoncia clasiquísima, del bracket clásico ligado en forma de 8 para conseguir una torsión de los incisivos. No vamos a conseguir la base de protrusión de los incisivos. Fijaros que los brackets de autocierre, el gran problema que tienen es el control de la torsión. Es la distancia que tienen desde el punto de aplicación del alambre hasta el diente. Todo eso nos va a producir muchas veces esta situación. Por tanto, despacio. Hay que actuar muy despacio. Bien. El caso acabado, evidentemente, en este caso, es importante la línea de oclusión. ¿Cuál es la línea de oclusión que nosotros vamos a manejar? La natural de la boca. Es decir, muchas veces la persona me pregunta, ¿y cuál es la forma de arcada ideal? ¿Y cuál es la línea que se va a seguir? ¿Tengo que hacer un offset o un inset en esta zona del diente? A ver si no puedo hacerlo aquí. Entonces, precisamente lo que recomiendo es que busquen la manera natural de la boca. Por ejemplo, aquí, si se fijan, por ejemplo, fijaros aquí, por ejemplo, hay que fijarse cómo la forma natural de la arcada es en la zona correspondiente a las zonas de los bordes incisales, el borde incisal, el borde incisal, el borde incisal, la punta del canino, la punta del canino, la punta del canino, las cúspides vestibular y mesial y distal del molar. Es decir, igual que ocurre aquí, cuando uno se pregunta si aquí tenemos que hacer un offset o un inset, es fijarse en la línea del canino. Debe continuar la línea del incisivo central, del lateral, perdón, del central, del lateral y del canino. Es decir, esta es la forma que nosotros utilizamos para ver
cómo debe ser la forma ideal de la cara. Es interesante saber esto porque en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí nos encontramos una discrepancia importante entre el punto de contacto mesial del lateral y el punto de contacto distal del incisivo lateral. Esta distancia es lo que se conoce como índice de irregularidad y tiene mucha importancia para nosotros porque nos va a marcar la selección de los primeros arcos. Por tanto, cuando nosotros finalicemos el tratamiento de ortodoncia, tenemos que tener un índice de irregularidad que sea en cada arcada de 0. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que valorar cómo vamos a acabar el tratamiento, tenemos que ver en mesial y distal dónde están los puntos, dónde están en mesial y distal los puntos, en mesial y distal dónde están los puntos de lateral, y saber que esto nos va a indicar la selección muchas veces del arco de lateral.